Bien, amigos, aquí continuamos con su debate jurídico, el órgano televisivo de la Academia Dominicana del Derecho. Hoy con el doctor Amadeo Julián, con quien estamos conversando sobre temas históricos jurídicos. Y quedábamos en el segmento anterior, doctor, hablando de cómo la Suprema Corte de Justicia ejercía funciones de corte de apelación y cómo hubo que hacer algunas adaptaciones en el momento en que en 1908 la Suprema Corte pasa a ser una Corte de Casación. Una Corte de Casación. Que fue una de esas etapas de la historia dominicana, de esas etapas de oro de la legislación dominicana, que el gobierno de Moncáceres, sí, que fue un gran legislador. Sí, y además que había un grupo de juristas como Francisco J. Peinado y otros más, Eduardo Vicioso, y otros que constituían el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Ese Colegio de Abogados fue el que produjo todas esas reformas, incluyendo la ley de habeas corpus de 1914. Y había voluntad política. Sí. Porque era presidente un hombre que había expresado que sería el último presidente machetero que tendría el país. O sea, era un hombre que se inclinaba frente a los conocimientos, sí, y que aspiraba a poner un antes y un después entre su mandato y el mandato de la inteligencia que él respetó mucho, y por eso hubo una apertura a ese tipo de intelectuales. Sí, fue muy importante, pero lo más importante es la cosecha que deja aquí Eugenio María de Hostos, de hombres ilustres y de juristas y de gente civilistas. Ese fue nuestro primer 4%, Eugenio María de Hostos. Ese es realmente el que da la tónica de lo que va a ser posteriormente ese periodo, en términos de, porque la mayoría de la era formación gente del recurso humano que se había formado en la escuela normal. Exacto. Del señor Hostos, y tenía otra visión, incluso tenía, quizá por primera vez se dio derecho constitucional como materia, el derecho constitucional del señor Hostos, que todavía es un texto importantísimo, sí, clásico, ¿cómo no? Para la historia constitucional dominicana. Así es. Doctor, antes de alejarnos de la etapa de la primera constitución dominicana, la Constitución de San Cristóbal, habíamos estado conversando una vez, hoy que nosotros vemos que no hay nada que se mueva sin endeudamiento. Hemos hablado cuál fue uno de los primeros actos del constituyente dominicano. Yo quisiera que usted le explicara a los amigos televidentes cómo se estrenó la República Dominicana en lo que tiene que ver con el proceso de endeudamiento. Bueno, la cuestión es que un aventurero inglés, que entonces abundaba mucho, como hoy también de otras nacionalidades, vendiendo proyectos y vendiendo préstamos y facilitando endeudamientos onerosos a los gobiernos, antes de que la República tuviera una constitución, ya estaba obteniendo de la Junta Central Gubernativa prácticamente la concesión de ese préstamo. Pero la Junta Central Gubernativa tenía que, por lo menos, no, posiblemente ella por su motu propio no lo iba a hacer, pero sí los constituyentes, entre ellos el señor Buenaventura Báez, consideró que ese empréstito no podía ser asumido por la República Dominicana si no era conocido por la Asamblea Nacional o la Asamblea Constituyente. Se adujo que la Asamblea Constituyente no tenía esos poderes, porque eso era el Congreso Nacional, y que entonces no había constitución. Pero de todos modos,
proyecto de empréstito se rechazó. Eso dio lugar a un encono, una incomodidad, ¿no verdad?, de los miembros de la Junta Central Gubernativa, que entonces estaba presidida por el señor Bobadilla. Y bueno, la cuestión es que el empréstito, la Asamblea Constituyente, si aquí se hiciera, si aquí se tuviera en cuenta la historia, ¿verdad?, de la deuda externa, de la deuda pública externa, y se viera cómo comenzó, cuál fue los inicios de esa actitud ejemplar de la Asamblea Constituyente de la República Dominicana, pues se tendría más cuidado, yo creo que en endeudarse. Además de que toda la historia posterior es una historia que nos conduce incluso a la ocupación militar de los Estados Unidos. Por la deuda. Sí, por la deuda pública, por la deuda. Que son cosas que es bueno recordarlas a veces, usted ve. Sí. Porque la verdad es que las naciones que han logrado un nivel de desarrollo no abominan ni se avergüenzan de la inspiración de los padres fundadores. Todo lo contrario. En momentos de crisis, en momentos en que se necesita procurar una orientación, se recurre a qué pensaron, cómo concibieron los padres fundadores del Estado, que le da forma institucional a una nación. Se refugian en esos principios y los buscan como referentes. Y obviamente eso fortalece las instituciones. Por eso usted ve que la cultura sajona, que ciertamente hay que reconocer que es muy rica, que ha sido exitosa, el precedente siempre juega un papel en las decisiones de Estado. Pero lamentablemente a veces en nuestro país, bueno, lo que nos dicen están pasados de moda. Sí, en el país hay una cultura de la discontinuidad. Exacto. No hay una vocación al proceso histórico, a observar el proceso histórico, a tener en cuenta los errores para no cometerlo de nuevo, incluso en grado de más grandes, ¿no verdad?, y más gravosos, y además con unas consecuencias que son cada vez mayores, porque usted sabe con lo que Trujillo pagó, el último pago de la deuda externa, de lo que se llamó la redención de la deuda externa, fueron 9 millones de dólares. Con eso se terminó de pagar la deuda externa de entonces. Por supuesto, en una proporción, quizás 9 millones de entonces, o lo que era la deuda externa de entonces para lo que producía el país, para el desarrollo del país, no es equivalente a lo que es hoy, pero guarda alguna proporción, ¿no verdad? Claro. Sin embargo, esos endeudamientos innecesarios muchas veces, para hacer grandes obras, sobre todo, con un estilo faraónico, o para quedar consagrado, o para lo inmediato también, para el enriquecimiento de muchos, que también sirve el endeudamiento, para después entonces tenerlo que pagar el pueblo dominicano, o el pueblo de que se trate, con los impuestos, con las alzas de los precios de todos los productos, con la disminución del ahorro público y del ahorro privado, de la falta de inversión en obras reproductivas. Es como usted querer también acabar con la pobreza, dándole a los pobres
una dádiva. No, como se acaba con la pobreza es creando riqueza, Claro. Creando empleo. El pleno empleo es la riqueza de un pueblo. Así se hablaba antes. Así se hablaba de pleno empleo. Esa era una de las categorías del análisis. El éxito de las políticas gubernamentales, en vez de medirse en términos de crecimiento del PIB, porque muchas veces, por ejemplo, nosotros hemos sido muy exitosos en eso, pero los mismos organismos internacionales se encargan de desmentir ese crecimiento, porque un crecimiento que no enriquece a las grandes capas sociales, especialmente que no llega a la pobreza, porque cuando usted se pone a ver el crecimiento del PIB se queda en 2 o 3 renglones y se lo chupa el renglón de las comunicaciones. Sobre todo los servicios. Exactamente. En eso es todo el crecimiento, turismo, servicios y... Que se queda afuera una parte no ingresa al país, aunque genera, por ejemplo, el turismo, empleo, pero entonces, incluso en las áreas donde se generan esos empleos, lo que se hace es que se emplea hasta extranjeros, el caso del este, donde muchos de los que sirven son haitianos, porque ya no son solamente que trabajan en la construcción, sino que son los mozos de los hoteles. No, y en el front desk que están haciendo también. Y por ciudadanos colombianos y venezolanos. Y de otras nacionalidades. Mexicanos, que tienen ciertas españoles ni se diga. Condiciones o cualidades o preparación que no la tiene el dominicano porque no se la han dado o no se la han proporcionado. Doctor, estos segmentos están pasando como tan rápido, es tan interesante y uno va derivando tantas cosas. Pero vamos a vernos precisados a hacer una segunda pausa para volver en nuestro último segmento, ya un segmento un poco más largo, pero que vamos a hablar en ese segmento del temperamento, de las personalidades que confluyeron en la Asamblea Constituyente. Y no podemos dejar de tocar algunos episodios importantes como la Constitución del 24, la prolongación, y a ver si terminamos hablando algo de nuestra actual Constitución. ¿Cómo no? Por favor, dispénsennos el honor de su presencia frente al televisor tan pronto volvamos en unos minutos.